La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza, presentan su programa La Hora de Israel. A partir de este momento, disfrutará de un interesante contenido que le llevará a conocer más de la nación elegida por Dios. La Hora de Israel. Que Dios les bendiga a todos. Estoy agradecido con Dios por la creación del programa La Hora de Israel hace ya 28 años. Ahora estamos preparándonos para escuchar la historia de una persona, hija de un sobreviviente del Holocausto, exactamente en este día 27 de enero, cuando estamos conmemorando aquellos 78 años, cuando fue liberado el campo de concentración de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Por ello, a usted que ama al pueblo judío y a usted que ama a Israel, quiero contarle que nuestra invitada es una personalidad en el área de la conducta humana. Ella es una psicóloga, creadora de una forma de psicología que ella misma diseñó y que ya se ha difundido a través de la tierra. Psicología transgeneracional significa que abarca más de una generación en las personas, que ayuda a comprender su propia vida. Se llama esta doctora bendita Raquel Schlosser, y su segundo apellido, que es ruso, lo leo como lo puedo entender, Stavchansky, y ella es nuestra invitada de hoy. Ha sido recomendada por la comunidad judía de Guatemala a través de su presidenta, Rebeca de Sabaj, y me da mucho gusto decirles que el programa de hoy será muy impresionante, porque ella ha vivido con un sobreviviente del Holocausto, su propio padre, que partió ya hace algunos días a la presencia del Eterno. Por ello estoy comprendiendo y seguro de que estamos ante un programa especial, y aunque pudiera leer un currículum enorme con un contenido sumamente valioso, me voy a limitar a decirles que la doctora Raquel Schlosser es una profesional mexicana, emprendedora, comprometida con la responsabilidad social, psicóloga, fundadora y directora de organizaciones civiles y de instituciones académicas. Ella es respetada a nivel de los países del mundo entero, hablando de su maestría en psicología clínica, su doctorado, y también ahora está actuando como una doctora, aguardando el título que tiene en la psiquiatría y teniendo la seguridad de su aporte a nivel mundial de lo que significa cómo la conducta humana se mira afectada de generación en generación debido a la experiencia de los padres, de los abuelos y más. Con toda gratitud puedo contarles que ella cuenta con una maestría en psicología clínica de la UNAM, allá en México, un doctorante en psicoterapia en la tesis que hizo sobre la creación de comunidades de paz. Una de las cosas más lindas que la doctora Schlosser hace es buscar la paz, que la gente pueda tener una con otra, teniendo resueltos problemas que puedan conducirles a una conducta que no es buena para ellos ni para sus personas que les rodean. Es valioso el currículum que tengo en mis manos y quiero decirles que he reconocido algo dentro del mismo muy interesante. Ella habla de un libro que escribió, Mi Seide es Historia. Mi Seide es Historia. Es un bestseller que salió con 62,000 ejemplares cuando este currículum fue impreso, y fue de acuerdo a algo que se transformó, en la mejor expresión, en proyecto nacional de lectura después de un concurso
con 10,000 libros propuestos para biblioteca de aula para primarias. Así es que el libro ya nos explicará más con respecto al tema. Tiene un gran significado para la comprensión de lo que es el holocausto y la conducta que debemos de tomar para evitar que esto jamás se repita, como ya hemos hablado en varias ocasiones. El libro puede dar idea para transformar a las lectores y las lectoras en embajadores de la paz, lo cual representa mucho para gloria del Señor. Ha estado por invitación de la Embajada de Israel en el país invitado para este proyecto. Tiene una relación muy linda con la comunidad judía allá en México y por lo tanto del enlace judío. Es articulista, ha escrito mucho sobre retos femeninos y ha presentado conferencias sobre temas de trascendencia en el valor de la conducta digna de un ser humano. Tiene muchos libros en proceso de edición o de circulación y tiene una experiencia grande siendo descriptora de varios proyectos de responsabilidad social donde le han invitado a ser participante de los mismos y expositora. Muchos títulos tengo en mis manos de donde ella ha estado en conferencias a nivel internacional. Y también puedo decirles que es un amante de la literatura y la creación literaria. Estudia de manera independiente a los escritores más importantes en un grupo con Miguel Cosío y da cabida a la imaginación en un grupo de creación literaria dirigido por Erudice Román. Creo, doctora, que para mí el tenerla con nosotros hoy es un verdadero honor. Y lo digo con gratitud de mi corazón, teniendo el gusto de conocerla. Que Dios la bendiga. El honor es mío. Te agradezco mucho. Las cosas más importantes quizá nunca están escritas en un currículum y es que soy una mamá muy feliz, que me gusta cocinar y lo más importante es qué hacer con todo lo que uno sabe. ¿Cómo transitar por el mundo haciendo algo diferente y pudiendo aprender del dolor para transformarlo en un motor de salud, bienestar, compasión. Y muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio que ahora es en honor a mi padre, cumple 1 año de haberse ido, como dijo, apenas. La tumba de él, en la parte de atrás de la tumba, pusimos que era una tumba en honor de todos los que no tuvieron dónde ser llorados en la Shoah. Entonces, mi papá tenía 2 currículas. Era papá, por un lado, con una relación no fácil, porque obviamente personas que pasan lo que las humillaciones, vejaciones y pueden ver lo peor del ser humano, tienen sus propias características, ¿no? Y tienen sus propios valores y no ven el mundo como las demás personas. Ven un mundo distinto. Ven el mundo de las alcantarillas, lo conocieron. La miseria humana la vieron, fueron participantes, fueron protagonistas. Entonces, muy temprano en mi vida aprendí que yo me tenía que relacionar con el otro currículum de mi papá, con el currículum de ser sobreviviente. Él nunca habló durante mi infancia sobre el Holocausto. En la escuela, cuando fui aprendiendo, yo fui la que me di cuenta. Pero cuando yo veía su número tatuado, él únicamente me decía que ese número era un número de teléfono para que a él no se le olvidara.
Y yo estaba, o sea, sí veía que otros niños y niñas tenían abuelos, abuelas, tíos. Yo, todo mi árbol, todos mis ascendientes por parte de mi papá fueron asesinados. O sea, nada más él eran cinco, cinco hijos, de los cuales eh, había, de cada papá y mamá, había muchas hermanas y hermanos, y siendo él el menor, pues entonces todos los demás estaban casados, casadas, tenían hijas, hijos, y toda la familia desapareció. Él fue llevado a Lodz, primero al gueto de Lodz, donde su padre ya ni siquiera alcanzó a entrar, su padre murió de inanición. Y lo que él contaba es que no lo pudo ni llorar, no tenía lágrimas para llorarlo. Cuando estuvieron en el gueto, que fue una experiencia muy impactante, porque decidimos ir juntos. Yo había sido invitada a Alemania a ir a un congreso de constelaciones familiares. Era la primera vez que estaba invitada y yo había cancelado porque era impresionante lo que pasaba en mi cuerpo. O sea, se me escurrían las lágrimas sin tener ninguna razón, mis manos temblaban y entendí que yo no podía violar la promesa que me hice de nunca pisar el suelo alemán. Entonces, estaba yo con un colega trabajando en constelaciones familiares alemán, Harald Honen, y le dije, voy a cancelar Europa. O sea, no voy al Congreso, yo no puedo ir en estas condiciones. Y me dijo, ya no lo puedes parar. Las memorias de tu cuerpo de dolor ya empezaron a salir. Me dice, ya no puedes parar. Me dijo, te propongo algo. Háblale a tu papá, dile que si quiere ir contigo y con su esposa a Auschwitz. Mi papá tenía un segundo matrimonio con una mujer divina. Si quieren ir contigo, yo los recibo en Berlín, rento una camioneta, nos vamos a Polonia y así vamos a los pueblos, vamos a visitar el lugar donde, ¿no? Donde creció el mercado, donde estaba la abuela, hasta llegar a Auschwitz-Birkenau. Y mi papá, cuando le hice la propuesta, me dijo, estuve esperando toda mi vida para esto, prepara el viaje. Y nos fuimos. Una experiencia desgarradora. Yo soy una mujer fuerte, trabajadora, heredé como el motor de mi mamá, de los migrantes que no les queda de otra más que o te levantas, y heredé de mi papá la fuerza de si te caes te levantas, o sea, te sobas y sigues, ¿no? Pero estar frente a los zapatos, imaginar que cada uno de esos zapatos en el Museo de Auschwitz le pertenecía a una persona que tenía una historia, que tenía alguna hija, un hijo, o un padre o una madre que la va a esperar para siempre. El ver la forma en la que se denigraron a sí mismos los nazis fue impactante. O sea, yo me desvanecí, me resbalé en el suelo. Cuando caminamos por Auschwitz, estaba mi papá conmigo y de repente
frente a uno de los lugares donde caminamos, me detuve, perdí la fuerza en las rodillas y me quedé hincada ahí. Se acercó la persona que nos estaba acompañando y me dijo: son los hornos crematorios. Los nazis los trataron de explotar, pero son los hornos crematorios. Ahí mi papá me contó que olía terrible y también me platicó que hubo revuelta donde lo hicieron volar una parte. Fue una experiencia muy fuerte, pero fue una experiencia que había confirmado el camino de mi vida. Mi trabajo profesional estuvo siempre dirigido al tema de las violencias. Y en ese momento yo tenía ya unos años que había decidido trabajar por la transmisión de la violencia a través del tiempo. Y en la metodología que yo estaba trabajando lo había encontrado, ¿no? En el trabajo de las constelaciones familiares. Y quiero compartirles que justo antes de ese viaje hacía yo talleres que duraron prácticamente 21 años hasta la pandemia. Hacía yo talleres de constelaciones donde venían muchas diferentes personas con distintos problemas. Justo unas semanas antes de irme al viaje, donde yo todavía no tenía definido sobre qué iba a ser mi conferencia, justo antes de irme de viaje, recibo una mujer que tiene tristezas profundas inexplicables. Tiene una vida buena, tiene una pareja, tiene una vida profesional exitosísima, una mujer muy reconocida, y me dijo: no entiendo por qué vivo con esta tristeza, no lo entiendo. Empecé a hacer las preguntas de la historia familiar como acostumbramos, como lo hacemos y como aprendí, como lo desarrollé, y encuentro que se trata de una familia que todos fueron quemados en los hornos, todos fueron asesinados, y solamente una mujer jovencitita de como 10 años fue salvada. No saben cómo llegó a Cuba. Alguna familia seguramente con papeles falsos de alguien muerto, ¿no? Se la llevó. Llega a Chile después, ahí se casa con alguien, con un mexicano, viene a México, vive acá. Crece, tiene una familia, nunca habla de su experiencia. Es la mamá de esta mujer. Es la mamá de esta mujer que vivió, ella no vivió directamente el Holocausto, pero vivió la migración forzada con toda su familia asesinada. Y entonces fue la primera vez que yo directamente trabajé una constelación sobre Auschwitz. Está publicada, ¿no? Fue un trabajo muy impactante que voy a hacer justamente un programa específico para platicar cada caso con los que he trabajado relacionados con el Holocausto. Pero esa vez fue muy impactante, porque entendí que la guerra no había terminado. Las guerras no terminan cuando se acaban. Entendí también que la sigue en los chistes, en el humor bizarro, en los estereotipos, en los prejuicios. Ahí la guerra encuentra donde acomodarse. Y las guerras empiezan en la palabra.
Entonces, llego con mi papá después de esta experiencia a Auschwitz, veo con él cómo era todo, me cuenta los detalles con los que se va vinculando y lo hace con una entereza que para mí era sorprendente. De ahí nos fuimos de regreso a Alemania, a Würzburg, ahí era el Congreso. Y mi papá estaba entre los asistentes. Un congreso de 1,800 personas, en las que pues yo, mexicana, judía, ¿no? Pues no era famosa en ese ámbito, me dan un honor tremendo de haber estado ahí, pero me dan como a última hora en la sala más lejana, antes de el evento maravilloso que era su gran fiesta, ¿no? Asisten unas 25 personas y yo escribo, honrando a mi padre que estaba ahí sentado, escribí desde el regreso de Auschwitz a las constelaciones familiares y platiqué las experiencias primero con sobrevivientes, lo que habían vivido, lo que les había pasado, cómo se transmite a 3 generaciones el dolor, cómo seguía, ¿no?, esta mujer sintiendo. Y paralelamente presento el siguiente caso, que era una semana antes de yo salir de México. Estoy invitada a Oaxaca, voy a trabajar en Oaxaca con el tema me preparo, ¿no? Los temas de discriminación indígena, asesinatos, violencia. Y curiosamente, viene una mujer a hablar de intentos de suicidio de su hija. Cuando explorando atrás, el padre fue un nazi. El padre se vino después de la guerra encubriendo todos los papeles a Chiapas. O sea, Chiapas, donde no hay comunicación, todo el mundo se esconde, hay selva. Pensemos en hace cuánto tiempo fue. Y tiene una niña de 17 años suicida. Fue un momento muy importante en mi vida, porque lo que hice es una paradoja histórica, porque yo era una hija de sobreviviente, ayudando con las consecuencias del abuelo nazi a una hija de un nazi con su propia hija, una nieta de un nazi. Fue un momento muy difícil. Fue otro parteaguas antes de llegar a Alemania. Fue el momento en el que de corazón me conecté con mi abuela, de la que llevo su nombre. Y me conecté con ella pensando en que si ella hubiera podido salvar a cualquiera de los niños y las niñas que había ahí, lo hubiera hecho. Y en su honor y con su nombre decidí trabajar. Ella no sabía que yo era judía, porque mi apellido es también muy alemán. Los alemanes invadieron para todos lados, ¿no? Las fronteras se borraban cada rato. Entonces, pensé que era muy importante para ella saber que yo era una profesional que iba a trabajar y no avergonzarla, diciéndole que yo era
hija de un sobreviviente. Trabajé para su hija, negó muchísimo el tema con su padre, que era un estereotipo y que ya no quería vivir con eso, pero vimos lo que pasaba en el trabajo y tenía una hija suicida, una hija amada, querida, planeada, nunca fue maltratada, adorada por el padre, con 2 hermanos, o sea, una familia con los problemas normales de una familia, pero una familia amorosa, que no coincidía, ¿no? Que una niña de 17 años quisiera colgarse. Y tampoco cómo lo hacía. Lo hacía en la casa, lo hacía para que la vieran. Una vez trató de tirarse de la ventana. Todas estas formas que toman los síntomas son lenguajes que hablan de las historias. Entonces, yo en el Congreso, en Alemania, doy el caso de una nieta de sobreviviente, ¿no? Y doy el caso de una nieta de nazis. Terminé en mi presentación, la gente lloraba. Cuando terminé, mi última frase fue: y aquí está mi padre, sobreviviente de Auschwitz. Papá, es un honor tenerte acá. Nadie aplaudió, se pararon, se inclinaron ante mi padre, lo honraron. En la fiesta, de repente se acercaban una y otra persona a que firmáramos, en ese entonces eran los cassettes, las grabaciones de la conferencia. Se acercaban con mi papá, se acercaban conmigo. El trabajo fue publicado en un libro en Alemania, junto con Mindel y con varios grandes escritores que trabajan con los temas de paz, de conciliación y reconciliación. Mi y yo encontramos nuestro lenguaje. Encontramos una forma de comunicarnos y fue honrar la memoria de sus ancestros. Cuando regresamos de ese viaje, un día sentados le dije que tenía que disculparme. Le dije a mi papá: fui tan salvaje contigo porque no abrías el tema, ¿no? Que antes de ese viaje, unos años antes, me había sentado con él y le pregunté: papá, ¿por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? Porque no había otra manera de abrir el tema, al menos yo no la había encontrado. Y me dijo: quería transmitirle a la siguiente generación lo que habíamos vivido. ¿Quién me iba a escuchar? Yo quería hijos, quería hijas, quería una familia. Y me dijo: no estás lista. No estabas lista. Y entonces recordé una de las sesiones terapéuticas más importantes para mí. Estaba con una psicoanalista excelente porque no era muy ortodoxa y logró brincarse su propia curiosidad por mí. Llegué en una sesión y le dije, mucho antes de que pudiera hablar con mi papá, le dije: es curioso cómo nací. Cuando yo nací no había presente. Yo representé la reconstrucción del pasado de mi padre y representé los sueños del futuro de mi madre. Entonces, cuando yo nací, no había presente.
Y me dijo ella, no voy a analizar esa frase, te la voy a dejar, porque es la frase secreto profundo de tu vida y del sentido de la misma. Con la apertura de la conversación con mi padre, con la apertura de la ida a Auschwitz, donde yo ya era mamá, tenía una niña de 7 años, mi esposo, un hombre muy inteligente, brillante y comprometido con la historia, le encantaba. Entonces hablábamos mucho con mi papá de su... Y ahí fue cuando fuimos a este viaje, mi papá, su esposa y yo, Harald, un amigo del polaco que nos ayudara a traducir. Al regreso fue el congreso y cuando vengo a casa me siento con todas las fotos y le digo, me acuerdo que le dije a mi esposo, ahora que te duermas me voy a poner a organizarlas. Y tenía yo tijeras, papel blanco, pluma. Y las voy a organizar para ver cómo van. Eso fue a las 11 de la noche. De repente sale él del cuarto y me dice, no te vas a dormir, no dormiste, tienes que ir a trabajar, la niña a la escuela. Y yo reaccioné en ese momento, eran las 8 de la mañana. Le había yo dado vida al libro Mis Deides Historia. Se lo llevé a una gran amiga, que es Azul Morris, una diseñadora, es como mi hermana, una diseñadora gráfica muy famosa en México, que hace libros de arte, muy famosa. Le llevé el libro a ella y a su esposo, a Urs Graf, también diseñador gráfico. Le llevo el libro con print, recortes, como lo tenía. Y lo tiene durante casi un año. Y yo le hablaba, le digo, ¿qué onda? Mi librito. Me dijo, no, cada vez que lo saco lloro. Entonces, ella me dijo, tengo una idea. Que los nietos hagan dibujos libres. Celebrábamos los 80 años de mi papá, o 70 años de mi papá, no, fue en 2004, 2001, celebrábamos sus 80 años, creo. A los nietos compré todo lo que ella me dijo, hicieron dibujos libres, se los llevé. 2 meses después tenía la primera edición del libro. Se lo envié a mi papá, estaba feliz, le dije que tu dolor no quede silenciado, que este sea un gran ejemplo. Imprimí con mucho esfuerzo, con mis recursos, 1000 libros con edición elegantísima, colores, con el mejor papel. Y se venden en el instituto, en mi Instituto de Estudios Transgeneracionales, que en ese entonces era el Instituto Bert Hellinger de México. Se venden los 1000 en menos de 2 meses. Pero era eso lo que pasaba con el libro. Iba yo a una cafetería, lo tenía yo al lado de mí, gente de una mesa, de otra mesa, sin nada. Venían, oiga señora, y ese libro, y lo vende, y ¿no? Se empezó a vender, a vender, a vender. Llegué con la editorial Herder, una editorial muy acreditada.
y me dice: Jean Cornelius, nosotros no hacemos libros para niñas y niños, pero este libro lo respeto enormemente, me gustó como es, lo vamos a publicar. Lo publica. Le hacemos exposiciones del libro a mi papá, ¿no? Y siempre empezaba con la misma frase. Decía: invadieron los rusos Polonia, tuve que aprender ruso para poder hablar. Invadieron los alemanes, tuve que aprender alemán para poder hablar. En la escuela yo iba Yiddish y luego tuve que aprender polaco y así empezaba. Yo siempre tuve problemas para los idiomas, pero ustedes no van a tener con el mío. Hablaba con un acento difícil, porque yo lo único que les voy a decir es gracias por estar acá. Y así siempre empezaba, ¿no? Él tenía una fuerza enorme y una gratitud enorme por estar vivo. Apreciaba el tener agua caliente. Cuando le abrieron el pecho porque le hicieron una operación de corazón, ¿no? El doctor le decía: yo solo había visto muertos así. O sea, se taparon las venas de su corazón, se taparon 5 e hizo una corriente alterna. O sea, había una corriente alterna de venas. Él no lo podía creer. Y cuando ya despertó de todo, ¿no?, de la operación, que fue muy difícil, me decía: mira el hospital que me estoy pudiendo pagar. Mira cuántos doctores me atienden. O sea, solo veía el regalo de estar vivo. Le regalo la frase. Él le decía: ¿y cómo viviste? Decía: no sé, yo no fui nada heroico. Me decía: yo solo quería vivir cada día un día más. Así quería vivir cada día un día más. ¿Y cómo lo hiciste? Me dice: mira, veía a la gente viciosa y entonces tenía un amigo, ¿no? Uno que del grupo este terrible, que los hacían desvestir a la gente, ¿no? Y les quitaban pertenencias y luego las hacían clasificarlas. Entonces, si encontraba un cigarro, me lo daba. Yo iba con alguien que veía que era un vicioso y lo cambiaba por un cachito de pan. Me dice: como había presos españoles que ellos sí podían recibir, y yo aprendí a hacer muchas cosas, como éramos muy pobres. Entonces yo sabía crear, sabía limpiar, sabía organizar, sabía coser botones, sabía todo. Entonces iba con los españoles para ver en qué les podía yo ayudar, ¿no? Y ellos no me podían dar nada, pero dejaban las migajas en sus platos para que yo las pudiera tomar. Dijo, así tenía 1 caloría más, 2 calorías más. Dijo, arrancaba yo el pasto. Me dijo, perdón, no era pasto, eran unas hojas que así crecían. Iba y las arrancaba cuando tenía mucha hambre, ¿no? Y entonces, claro que una persona que no podía comer algunas cosas, que había memorias gastronómicas, ¿no?, en relación a comer hojas verdes, la espinaca, porque se le parecía esas hojas que en la desesperación las arrancaba, eran amargas. Y además, bueno, ¿cuántas? Porque en el invierno no sale nada, ¿no? Había lodo. Y sus memorias eran memorias relacionadas con cómo sobrevivió, ¿no? Por ejemplo, se apellidaba Schloss. Y entonces una vez entraron a las barracas y les preguntaban
si había un Schlosser ahí, pero se referían a un cerrajero y él levantó la mano. Entonces le dijo, pues yo soy Schlosser, dice, y bueno, ¿tienes experiencia? Que no, es mi nombre. Entonces dice que lo golpearon tan fuerte, que tuvo suerte de estar en invierno cuando estaba lloviendo mucho, porque se hundía en el lodo, entonces eso lo amortiguaba. También tenía unas ganas de vivir enormes. Nosotros, obviamente, no podemos entender la mente de alguien que vivió lo que él vivió, pero cuando fui a Auschwitz entendí lo que le pasaba. Mi papá, cada vez que entraba a un lugar, contaba. Bueno, aquí en este restaurante caben, ¿no? 130 personas, hay tantas mesas, pero siempre contaba. Iba caminando y contaba, ¿no? Cuántos pasos, cuántas cuadras, cuántos. Contaba. Y le decía a mi papá, Pa, ¿qué cuentas? ¿No? Cuando fuimos a Birkenau, a Auschwitz-Birkenau, me decía, todas las mañanas sacaban a los muertos y contaban a los vivos. Cuando salimos de ahí y llegamos a Alemania, entraba yo con él al restaurante y le decía, ¿cuántos caben acá? ¿Cuántos vivos hay? Entendí que era una metáfora, que a él lo contaban porque estaba vivo. Entendí que era la poesía de su vida. Contar significa que estaba entre los vivos. Era especial estar con él porque su cuerpo también se respondía y no era fácil. Yo todo lo que les estoy contando me tardé mucho tiempo en irlo sabiendo. Por ejemplo, en Memoria y Tolerancia, que es el museo de el Holocausto en México, las dos fundadoras, Millie y Sharon, apreciaban muchísimo a mi papá, hicieron cosas inimaginables por los sobrevivientes. Y entonces organizaron para mi papá, después de que yo les conté lo que había pasado, organizaron para mi papá dentro del museo una conferencia al lado del tren. Hay un vagón de tren. Y cuando llegamos ahí, empezaron a avisar en el museo a todas las personas que había un sobreviviente y que iba a contar la historia del vagón. A mi papá se le secó la boca. Me dijo, no puedo, léelo tú. Lo leí por él, en su nombre. Él estaba ya sentado en una silla de ruedas porque era difícil, caminaba, pero tramos cortos era difícil trasladarlo por todo el museo. Y fue una experiencia impactante. Yo nunca he podido atravesar por ese vagón. Trato cuando he ido al museo y me empuja hacia atrás. Nunca he podido entrar. Está la narración del vagón. Les invito a que entren a enlacejudío.com, www.enlacejudío.com. Pueden buscar de dos maneras. Pueden buscar con el nombre de mi papá, Salomón Schlosser. Pueden buscar con mi nombre o pueden buscar también una sección que se llama Reloj de Arena. En Enlace Judío, Ambra, que es la directora, le hizo muchas entrevistas a mi papá. Yo les puedo contar
como hija lo que yo viví y lo que yo sé y lo que nadie más sabe. Pero en Enlace Judío tienen las grabaciones. Pueden oír a él mente. Una de las cosas más impresionantes también es cómo hablar de la liberación. No hubo tal, no hubo la liberación. Hay que hablar de muchas formas de liberación, porque cuando los nazis se dieron cuenta que venían los aliados y que iban a ver todo lo que hicieron, sacaron de Auschwitz a las personas porque ahí iban a entrar los rusos. Mi papá estuvo en la Marcha de la Muerte. Los cruzaron en enero. En enero, que no es enero ni de Guatemala, ni de México, es el enero de Europa. Llegó frío, bajó 20, bajó 10, y así los cruzaron caminando. Los atravesaron caminando. Mi papá llegó a Mauthausen en Austria, y de ahí, como no cabían, los tenían afuera. Mi papá me dijo, y tenían una muerte dulce porque se dormían congelados, ya no despertaban. Yo caminé toda la noche para no morirme, y todavía se lo llevaron a Eibensetz a trabajar en un proyecto que era como agujerar las montañas para tener ahí su armamento, y para eso usaban a gente que ya tenía, que estaba enferma y que pesaba ya 50 kilos con unos aparatos a mano para abrirlo. Mi papá ahí fue liberado, en Eibensetz. No podía él ni decir su nombre. No se llama Salomón, él se llama Shie. Pero al no poder ni hablar, el señor que estaba al lado dijo que creía que era Salomón, ¿no? Y así le puso en una tarjetita el soldado. Pero sí alcanzó a decir que su papá era Efraim Moshe, que su mamá era Rugla. Él pudo decir que venía de Dodge, pudo decir todo esto. Pero el papá tuviera una mamá, un papá y hermanos, era solamente una historia verbal, pues no teníamos ninguna evidencia en papel, ninguna. Entonces fui invitada a trabajar una vez a Washington con sobrevivientes de violencia latinoamericanas. Por cierto, salvadoreñas, mujeres salvadoreñas y guatemaltecas que venían huyendo de las violencias en sus países. Y les dije que me permitieran la mañana libre, ¿no? Para ir al Museo del Holocausto en Washington. Cuando entré, yo llevaba el libro para ver si les interesaba, les gustó la posibilidad, les iba a mandar unas copias, etcétera. Y una persona me dice, ¿por qué no vas a buscar más información de tu familia? Le dije, pues porque no hay. Me dijo, se están sistematizando los archivos que la canciller Merkel dio al museo. ¿Cómo? Le dije, ¿de qué estás hablando? Me dijo, cuando vuelan o tiran edificios, siempre buscan primero si no hay ninguna información que puedan obtener. Y habían encontrado el equivalente, creo que a 17 kilómetros de archivos secretos de los nazis en sótanos de edificios, y los estaban sistematizando. Y entonces voy con una mujer encantadora que se va a buscar conmigo
por mi apellido, por este otro apellido, por este no, por este sí, ¿no? No encontrábamos nada, nada. Claro, se escribe diferente, se dice diferente, migraron y les pusieron la ortografía diferente. De repente le digo, tenía un número tatuado, 111907. Me dijo, vamos a buscar. Run, sale información de él y sale la tarjeta Bristol, una tarjetita Bristol escrita a máquina, estaba en la computadora, sale donde el soldado que lo registró escribe el nombre de él, el nombre de su padre, de su madre, los campos en los que estuvo, todo su dolor, de toda la miseria humana y de todo el odio, estaba en esa tarjetita Bristol. Y a mano el soldado registró el número 111907. Supe que mis tías y mi abuela habían sido llevadas a Helno, que era un proyecto de destrucción, ¿no? Donde metían, no llegaran vivos, metían los tubos de escape dentro de las cajas cerradas donde subían a la gente para que llegaran muerta. Ellas fueron llevadas a Helno. Supimos después, dos de los hermanos mayores de mi papá sobrevivieron Lodge y huyeron. Entonces, uno de ellos murió, el otro después de la guerra, muy dañado psicológicamente, llegó a Israel con la esposa, se casó con la hija de un panadero para poder comer y juntos se fueron a Israel y vivieron en absoluta pobreza. Mi papá, para conocerlo, tardó más de 10 años. O sea, se contactaron a través del portero del edificio. Y el portero del edificio cruzó, no sabían, les dijeron, bueno, si algo pasa, escribiremos cartas acá. No edificio, era prácticamente una posilga donde vivían, o sea, vivían en extrema pobreza. Y entonces mi papá localiza a su hermano, que está muy pobre también en Israel, de lo poquito que tenía mi papá, le manda, mi papá consigue una visa de trabajo, de vivir como ciudadano y se va a Estados Unidos. De ahí lo encuentra, lo contacta, la ORC le consigue trabajo a mi papá aquí en México, no, en Nueva York. En Nueva York, unos años después, conoce a mi mamá, que igual estaba trabajando en Estados Unidos porque venía de otra familia muy pobre, se fue a Estados Unidos a aprender, ahí los presentan, se conocen y luego vienen a México para tener más apoyo familiar. Pero mi papá con su hermano tiene una anécdota muy, no sé ni cómo llamarla. Mi papá finalmente puede juntar el dinero para comprar un boleto para ir a ver a su hermano. Está en el aeropuerto de Lod, que era así chiquitito, o sea, en ese entonces. Había, creo que, no sé, eran 100 metros máximo. Y baja del avión feliz de encontrarse con el hermano mayor, que era al que le ayudaba a cargar los paquetes de las señoras ricas en los trenes, y, ¿no? Feliz de volverse a encontrar a su hermano. Pasan horas, su hermano no está en el aeropuerto. Él está sentado en una banca llorando. Se acerca la señora de la limpieza, ¿no? Con su trapito y le dice, ya tenemos que cerrar el aeropuerto, aquí ya no hay aviones. Si es que mi hermano no vino a recogerme, le dice la señora, allá del otro hay un señor que está llorando también porque su hermano no se reconocieron.
La guerra hizo tantos estragos en ellos. No se reconocieron dos hermanos que se amaban, que obviamente no se pudieron mandar fotos, no tenían dinero, eso, ¿no? No llegaban, ¿no? No podían. Y fue ese el encuentro tan fuerte con dos hermanos que finalmente se vieron. Habemos dos Raquel Oser en el, la hija de él, que nació años antes, y yo. A lo mejor hay muchas polacas, alemanas, pero de esta familia, en honor a mi abuela. Así es que le abrí mi corazón a usted y a todas las personas. No sé, hay tanto que decir sobre el tema. Trabajé con hijos y nietos de nazis, no porque quisiera, no porque así lo buscara. Ellos lo mantienen en secreto porque se avergüenzan o porque no lo dicen. Pero trabajé en Austria con síntomas en el cuerpo, en un taller que hago que se llama El Cuerpo Historia. Cristina Blumenstein-Essen, gran amiga, me invitó, y Silvia Kabelka, por su lado también. Y trabajé en Austria. Cada caso difícil relacionado con sistema inmunológico, con conflictos severos adentro de las familias, con hijos violentos, estaba relacionado con historias de nazis. Y solo quiero compartir para terminar un caso que me llegó aquí en México. Un hombre maravilloso, con unos esfuerzos tremendos, su trabajo, amoroso con su familia y con un destino muy difícil porque con todo fracasaba, le robaban. A la hora que vamos hacia atrás a revisar, le pregunto por el secreto familiar, ¿cuál es? Mi abuelo, al que aún admira toda mi familia, con el que yo no quiero tener ni relación. Fue el financiero de la fábrica robada a los judíos que produjo el Ciclón B. Me dijo, yo no sabía, al final de trabajar, me dijo, no sabía que eras judía. Y terminó hincado en mis piernas, ¿no?, apoyado llorando, y yo me bajé con él al suelo abrazados. Así fue aquí en México. En Nueva York, con Bert Hellinger, cuando trabajamos, estuve con una mujer que se llama Sofía. Llevaba 17 operaciones en su cuerpo. Yo compartí con ella todo el día. Y cuando le tocó a ella trabajar sus temas, ella no sabía que yo era hija de un sobreviviente y yo no sabía que hija de un nazi. Así es que han sido experiencias de reconciliación. Las generaciones de hoy no tienen la culpa ni la responsabilidad, pero sí tienen que hablarlo. Tienen que hablar de su pasado nazi. Muchas gracias. Gracias de corazón.
Gracias a usted, doctora. Para mí ha sido conmovedor escucharla. Y sé que su corazoncito ha sido abierto ante miles de personas. Pero es hermoso saber cuánto ama usted a la humanidad y cuánto significa para ellos, con una carga, una culpa, un sentimiento terrible. Los sobrevivientes de aquellos nazis, como ahora usted ha terminado su exposición, sintiendo algo que obviamente permanece en sus corazones por alguna causa de nuestra forma de ser como seres humanos. Gracias por su trabajo, doctora bendita, y también por el testimonio que nos ha contado. Quiero decirle cuánto agradezco el haberla conocido, el haberla atendido, el haberla escuchado, y decirles a los que están oyéndola, cuando habló del ciclón B, estamos hablando del veneno que se vertía en aquellas falsas duchas donde los alemanes hacían extinción de cientos de personas, simultáneamente encerrándolas para que ese gas les matara. Y esta es una carga horrible que en la mente de aquel que nos ha contado la doctora Schlosser, obviamente existía en su corazón. Doctora bendita, gracias de todo lo que soy capaz como parte de esta conmemoración, que sé que para Guatemala representa mucho lo que hemos oído. Hemos tenido muchas personas que nos han dado muchos aspectos históricos, pero nunca hasta hoy, alguien que nos ha contado lo que usted vivió con su padre bendito, con su papito, con su mamita, con su gente alrededor. Gracias, doctor Schlosser. Solamente puedo desearle que aquel que hizo todo cuanto existe, el creador del universo, Dios, como nosotros decimos con todo el corazón, la bendiga, le haga prosperar en sus caminos, le abra más todavía las puertas de la gente que debe de ser atendida por sus conocimientos, por su corazón dispuesto a servir a la humanidad. Que Dios la bendiga, doctora, y por favor, bendita sea en el nombre de aquel que nos dio a nosotros la salvación, y sabemos que usted nos comprende. Como cristianos, les amamos y bendecimos de todo corazón. Que Él la guarde, que la proteja, que le bendiga, es el deseo de mi corazón, y gracias por todo el tiempo que nos brindó. Bendita sea, salúdeme a su familia con mucho respeto y agradezco a Dios por su vida. Que la guarde, doctora Schlosser, y mil gracias de nuevo, con todo mi corazón. Amén. Creo que la hora de Israel de este día, como ustedes habrán notado, ha tenido una variante extraordinaria. He sido conmovido y espero que ustedes también, al escuchar la historia de una hija de un sobreviviente del Holocausto. Ahí estamos reconociendo para aquellos que no conozcan de la historia que este programa ha sido dedicado a la conmemoración de las víctimas del Holocausto que las Naciones Unidas en Asamblea General instituyeron el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Y por eso estamos teniendo un programa tan especial que ha bendecido mi corazón y ha sensibilizado mi alma. ¿Qué es el Holocausto? Pueden preguntarse algunos. Y es importante recordarlo. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933. Creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Para 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la solución final.
La solución final fue la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Y lo que hemos escuchado es la historia de una hija de un sobreviviente del exterminio que en Auschwitz-Birkenau sucedió. Más de 1.100.000 judíos fueron asesinados, quemados en los hornos crematorios, y allí alrededor de 1.400.000 personas estuvieron durante el tiempo que pudieron vivir. Algunos tardaban 3 meses. Era un tiempo largo. Otros morían inmediatamente por la alimentación, por el clima, por el maltrato. Y otros, como el padre de la doctora Salomón Schlosser, fue un sobreviviente del Holocausto. Año con año van muriendo por la edad que tienen. Esto ocurrió en la liberación en 1945, cuando el ejército ruso llegó a Polonia y ellos fueron liberados. Poco a poco la edad va avanzando y quedan pocos sobrevivientes comparado a la cantidad enorme que sufrió tanto dolor. Espero que el programa les haga sentir el sufrimiento que el creador de todo, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, también ha sufrido al ver que su humanidad es capaz de hacer cuando no tiene valores ni principios correctos y es engañada por el enemigo de nuestras almas a hacer lo peor que podemos imaginar. Que Dios los bendiga en esta hora de Israel que la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén ha presentado a través de nuestro querido Canal 27 en Guatemala. Les amo con todo mi corazón y los bendigo en el santo nombre de Jesús. Bendito sean. Gracias por su sintonía. Este programa fue presentado por la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza. La hora de Israel.